Pues bienvenidos a todos a la última sesión de nuestro círculo de reflexión de Orwell. La idea que tengo para el día de hoy un poco es dar un resumen de todo lo que vimos, muy corto, para que al final podamos, les tengo como una actividad hecha para que podamos saber un poquito de qué fue lo que opinamos todos del curso, qué fue lo que se nos quedó y todo, pero sé que no todos estuvieron en todas las sesiones, entonces un poco es darles ese resumen rapidísimo para que hasta si ciertas cosas ahorita, por ejemplo, si fue la primera sesión algo que les llamó la atención o algo así, puedan recordar que eso ocurrió, porque sí llevamos un rato ya. Entonces Claro. les Y compartir. también recordar que aunque no estuvieron en todas las sesiones o incluso no están en la sesión del día de hoy, pues tenemos el repositorio de cada grabación. Ahí está todo el material que es súper valiosísimo, que nuestra directora de discusiones, Sofía Hanna, pues nos compartió durante estas semanas. Y pues agradecerte, Sofi, por la oportunidad, por la experiencia. Definitivamente es algo que vamos a repetir y espero yo que tú seas la directora de discusiones. Te agradezco mucho tu entrega, tu entusiasmo y también a cada uno de ustedes que nos acompañó desde febrero, porque fue Ujú. de febrero hasta junio, hoy nuestra última sesión. Así que muchísimas gracias a todos y Sofi, ya no te quito más el tiempo. No, gracias, Elder. Yo, la verdad, feliz. Desde que Elder me dijo que esto iba a ser un curso tan largo, al principio dije, ay, no sé, pero la verdad se me ha ido volando. Y justo cuando estaba haciendo la presentación de hoy fue que me di cuenta que hemos visto muchísimas cosas. Empezó siendo, o sea, la primera sesión hablamos meramente del libro y terminamos hablando desde el existencialismo hasta gobiernos actuales, hasta temas de marketing, ¿no? Entonces, la verdad, creo que estuvo muy interesante que pudiéramos ahondar en todas esas cosas, todo a partir de un libro. Eh, pues un poquito es lo que les estaba diciendo, lo que quiero que hagamos ahorita es dar un pequeño resumen de qué fue lo que ya vimos y dentro de cada uno de los resúmenes nada más les voy a poner cuáles son las preguntas con las que nos quedamos al final de cada sesión, como en las con las que yo les decía que se quedaran ustedes, como para pensar un poquito, ¿no? Una de las sesiones que más relevancia tuvo dentro del curso, porque además tuvimos dos sesiones de ella, fue la parte de cómo el vocabulario es gran parte de cómo se pueden controlar a las masas. Esto, esto dentro de ambas novelas. Hubo ciertas sesiones donde solo aplicaba para uno o para la otra un poco más, pero en esta aplicaba para ambas. En 1984, tomando en cuenta, por ejemplo, que nuestro personaje principal trabaja para el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Información, en el que se tiene que hacer la censura o el cambio de información de lo que ha sucedido anteriormente. Y en Rebelión en la Granja, con lo que les he, creo que he dicho sin parar, que fueron, por ejemplo, las reglas, cómo se decide no alfabetizar a la comunidad de animales, porque de esta manera no podían leer las reglas, no podían seguirse informando. Y además, el castigo a las personas que tratan de tener este tipo de información o que tratan de expandir el vocabulario para poder entender un poco más. Em, Aquí les pongo, por ejemplo, que al entender el poder de las palabras, tanto para su buen uso como para el malo, se puede ver el impacto que puede tener este sobre la sociedad. Entonces aquí, por ejemplo, llegamos a platicar un poco de cuál era la relevancia de, por ejemplo, ustedes que son maestros, de decirle a nuestros chavos como que tienen que leer, a pesar de que tal vez no sean los libros más fuertes o los libros más complejos, la importancia de empezar a leer poco a poco o de decir por qué nos gustan ciertas cosas o no, o sea, poder armar nuestro propio juicio y no dejar que alguien nos imponga el suyo. Para esta, por ejemplo, gran parte de lo que terminamos platicando fue que debido a la manera en la que platicamos, debido a nuestro vocabulario, lo que ocurre en la vida no es lo que te ocurre a ti, sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas. Y esto lo agarramos para el libro porque si de por sí tenemos un ministerio que está dedicado a poder cambiar la manera en la que las cosas se dieron, a cambiar las noticias, a cambiar la perspectiva de la gente, entonces realmente nos están limitando nuestros recuerdos de acuerdo a lo que nosotros podemos leer de lo que está pasando allá afuera. Entonces, nuestros recuerdos no sirven de nada si están siendo cambiados, porque entonces, como ocurre en 1984, ¿no? El gobierno dice, yo voy a dar 100 pares de botas para ustedes porque los necesitaban, porque hubo una explosión en no sé dónde, y entonces a los 3 meses se tiene que hacer ese cambio porque no se dieron 100 sino que se dieron 50, pero entonces el que está haciendo el cambio pone que el gobierno dijo que iba a dar 40. Entonces hasta parece que dio más de lo que se iba a dar.
Entonces la gente dentro de esa sociedad se mantiene pasiva porque no hay algo por lo que quejarse, no hay algo más por lo que pedir, ¿no? O sea, no existe esa idea de decir, habían dicho que iban a dar más y no las dieron. O sea, podríamos estarlo haciendo mejor, porque en realidad estamos en un momento en el que es como de, hasta dieron más, ¿no? Dijeron que iban a dar 40 y dieron 50, o sea, cambiar la narrativa completa. Entonces, si ni siquiera nosotros podemos decidir qué es lo que recordamos y cómo lo recordamos, nos volvemos como si fuera plastilina, o sea, casi que pueden hacer lo que sea, ¿no? Y también en la segunda sesión habíamos terminado con esto y lo platicamos de si estábamos de acuerdo que el lenguaje es un medio de comunicación capaz de salvar la libertad. Y hablamos también de cuál era nuestra responsabilidad sobre nuestra propia libertad, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? Si yo ya sé que yo soy responsable de mi propia libertad, entonces yo me voy a poner a educarme más en temas de vocabulario, voy a empezar a leer más las noticias para estar más informado o tomo también mi libertad de decir, yo no voy a hacer nada con eso, yo no me quiero enterar, yo prefiero permanecer pasivo y que las cosas sucedan como vayan pasando, ¿no? Y quedamos, recuerdo que en esa sesión habíamos quedado en que sí habíamos dicho que el lenguaje es una de las cosas que podría ayudar a salvar la libertad, pero hasta dentro de eso tendríamos que definir entonces qué es la libertad para nosotros, qué es lo que implica y qué tanto estamos dispuestos a incomodarnos como personas para poder salvar esa cosa que tal vez no tenemos muy clara. Es que si al uno le gusta el fútbol, ya sé que le voy a poner partidos. Mm, Francisco, ¿podrías mutear? No me deja mutear. Yo le puse el de Guatemala y no me lo está haciendo. La panela de Gracias. Luego pasamos a una parte más interesante porque ya no solo estamos hablando de nosotros como individuos, sino que estamos hablando de nosotros como un grupo. ¿Y cuáles son las cosas difíciles? Porque usualmente decimos que cuando estamos en comunidad todo es más fácil. Y sí, pero luego hasta las cosas que no son tan buenas para nosotros también son más fáciles, como es, por ejemplo, caer en ciertas cosas como tener limitaciones que nosotros mismos nos estamos imponiendo y como lo están haciendo muchísimas personas, nosotros caemos en lo mismo, o volvernos una sociedad sumamente pasiva, ¿no? Entonces, como sociedades nos vemos limitados a lo que los demás están haciendo. Y aquí yo lo llegué a comparar con ser la oveja negra, ¿no? No siempre es fácil ser la oveja negra. Suena padre, ¿no? Lo han vendido en las películas como que si eres la oveja negra eres distinto y es padrísimo y de hecho tienes que serlo y bla, bla, bla. Pero la realidad es otra y en esto lo pasamos hasta una parte familiar. Porque decir soy la oveja negra, ok, es padrísimo. Pero ¿qué pasa cuando el ser la oveja negra significa que tal vez tu familia ya no te quiere hablar, ¿no? O te sacan de la casa o hasta en el trabajo si hay una manera de pensar específica y te están diciendo, pues es que aquí nosotros no pensamos así y te sacan. Perdón, ando un poco engripada. Eh, Y por el otro lado, nos convertimos en una sociedad pasiva en el sentido que, y esto lo vimos, que era la teoría del rebaño, que es que si todos están yendo para cierto lugar, pues yo también para allá voy, porque si todos están yendo para ese lugar, entonces significa que hay algo bueno que está para allá, porque no todo el mundo se iría a algo que está mal, ¿no? Pero entonces dejamos de cuestionarnos si ciertas cosas están bien, si ciertas cosas están mal. Simplemente es, pues, y ni siquiera tiene que ser como un país completo, podemos bajarlo a la familia también, ¿no? Toda mi familia, toda su vida ha celebrado la Navidad así. Entonces yo la celebro igual así. Y luego les preguntas por qué si a ti ni te gusta, ¿no? O sea, todos terminan peleados, no nos alcanza para la fiesta, o sea, tenemos todos estos problemas. Pero es que así se ha celebrado siempre en mi familia y así tiene que ser. Es no cuestionarnos nuestra manera de actuar porque hay un grupo que nos ha dicho que esa es la manera correcta. Y ahorita, y lo pasamos de la familia, por ejemplo, la diferencia de generaciones ahora, de cómo los chavos a los que ustedes le están dando clases ahorita, por ejemplo, están rompiendo muchísimas de esas cosas, ¿no? O sea, hasta en temas de cómo comunicarse ya no se comunican para nada igual, o sea, ya podría ser que estás hablando con una persona que está hablando un idioma completamente diferente, que están diciéndole a los papás que no están de acuerdo con lo que están diciendo y hay una separación en las casas, pero ni siquiera en un sentido como de enojo, es nada más como, pues es que yo no estoy de acuerdo, no pasa nada, o sea, no tenemos que estar de acuerdo y ya no hay tanto esa ruptura. Entonces hablamos de esto, ¿no? De si aquí nos cuestionamos entre todos si alguna vez ustedes se habían sentido presionados a actuar por la influencia de opinión de otros eh, para hacer lo mismo que ellos por sentir que eso era lo correcto.
Y nada más para refrescarles un poco lo del rebaño, porque fue una de las teorías que creo que más nos interesó y que además cabe muy bien, porque justo estamos hablando de una granja y una de las mayores cosas que vimos fue esto. eh, es el hecho de, y lo ligamos con lo anterior, ¿no? Que era de nuestra responsabilidad dentro de nuestra libertad. Entonces, el hombre está considerado, está condenado a ser libre, condenado porque se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Entonces vemos que la libertad es un beneficio de nuestra vida, pero también es una responsabilidad, pero a veces solo nos gusta el que sea un beneficio y no nuestra responsabilidad. Eh, y aquí también aclaré que esto no significa que, por ejemplo, en años pasados o en décadas pasadas la gente dijera, ah, no, yo no quiero ser libre, entonces ya no estoy. Esto es que puedes elegir qué tan libre puedes ser dentro del contexto histórico en el que estás, ¿no? O sea, no puedes elegir el mundo, sino como dentro de las cosas que surgen, cómo lo tomo yo y qué tipo de libertad estoy tomando ante esto. Eh, y también, y entonces todo esto lo juntamos en estas dos preguntas. ¿Por qué preferimos ser parte del rebaño y por qué no hacernos cargo de nuestra propia libertad? Al final, la idea es que va a haber la actividad esta, pero también si tienen algún comentario de las preguntas que estoy poniendo, les agradecería que los platicáramos un poquito porque al final este es nuestro momento de cierre. Y yo, por ejemplo, les puedo compartir como ya después de todos los cursos que hemos tenido, de todo lo que hemos platicado, yo en un principio decía, bueno, es que es más fácil ser parte del rebaño porque no tienes que pensar, porque no sé qué. Y me cambió muchísimo la perspectiva porque entre nosotros mismos salió el que alguien más comentó que tal vez no solamente es el que no tienes que pensar tanto, sino que pues es la manera más sencilla con la cual llevarte con personas que tal vez no es tan sencillo, ¿no? Y por qué ser esa persona que va a estar frenando la relación solamente porque no estás de acuerdo con ciertas cosas, eso por un lado, pero también no era tan sencillo porque entonces no te estás siendo fiel a ti mismo si tú estás notando que algo no está al 100% bien y quieres un poco cambiarlo, ¿no? Entonces eso fue un poquito de lo que recuerdo que platicamos esa vez. No sé si alguien quiera hablar un poquito de eso, alguien que no haya estado, que haya tenido un punto de vista de esto viendo las sesiones pasadas. Doy un minutito porque si no me paso a la que sí. Vale. Bye. Después hablamos de algo que es interesante porque hoy en día resulta sumamente relevante, que es pues todo lo que implica esto que hemos platicado, cómo estos libros además, pues en su momento los medios que había no eran tantos, o sea, tal vez lo más relevante que había cuando Orwell escribió estos libros podría haber sido los periódicos y los inicios de tal vez la radio, pero tampoco ni siquiera la televisión. Entonces es hablar un poquito de cómo todo este tema del rebaño, como el tema de la falta de libertad, la falta de vocabulario, la falta de todas estas cosas, la carencia en general de las herramientas que necesitamos para nosotros generar nuestro propio juicio, está ligado a la manipulación de los medios. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de cómo antes era muchísimo más fácil confiar en los periódicos, por ejemplo, porque habían tres periódicos y eran los periódicos más grandes y se sabía que lo que ellos publicaran era hasta como descubrimientos, ¿no? Hoy en día los periódicos realmente no tienen descubrimientos, los periódicos están trabajando en conjunto con las mismas empresas de las que están haciendo las noticias. Entonces, si en algún momento uno publica algo malo de una empresa, la empresa te llama y te dice, oye, esto nos hizo quedar muy mal, porfa, pues te podemos pagar y haces una nota de cómo nosotros estamos haciendo este súper trabajo en esta parte y los periodistas, pues de eso sale el dinero del periódico, además de, pues, de las personas que les están pidiendo la publicidad. Eh, entonces, hoy en día ya también poder filtrar los medios, filtrar la información que nos entra es muy difícil, entonces se nos añade una responsabilidad más a todas las responsabilidades anteriores de nuestra libertad, ¿no? O sea, ya ni siquiera es el hecho de que mi responsabilidad es estar informado para yo poder tomar decisiones a partir de eso, sino que tengo que ver toda la información que se me está presentando y con toda esa información decir, ok, ¿y a cuál le creo y a cuál no? Y es que si me dijeron que esta noticia es de verdad, pero en este luego lo vi en un canal de YouTube que dice que este tipo está diciendo una mentira porque no encontraron eso, después meses después sale que sí era falso. O sea, ya ni siquiera tenemos esa facilidad de decir como, ok,
Si yo me siento a leer el periódico hoy, estoy cumpliendo con mi, con mi parte, ¿no? Ahora es leer el periódico, después meterse a todas las redes sociales como para ver qué opina la gente. A partir de todo eso, entonces sacar tu propio punto de vista. O sea, se ha vuelto una cosa muy difícil. Y aquí también platico un poquito de cómo los medios están considerados olas de poder o transformaciones. Entonces, primero habíamos platicado de cómo los medios puede ser considerado el cuarto poder o la tercera ola. Y es diferente. El tema del poder llega antes porque se considera que los medios de comunicación pueden entrar dentro de una de las categorías de tanto el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que ahí podrán entrar los medios porque tiene ese mismo nivel de poder, porque es a partir de donde la gente toma las decisiones, ¿no? Ya no es un tema solo gubernamental, sino pues de dónde saca la gente que escoge a todos estos poderes la información para poderlos escoger. Y después hablamos de cómo es la tercera ola, porque hay tres olas distintas que cambian a la sociedad como la conocemos hoy en día. La primera fue el cambio de nosotros ser, pues nada más estarnos moviendo por el mundo, de no tener fuego, de no tener nada como puesto, a pues ya decir, ok, vamos a tener trabajos, la idea es permanecer en un lugar, no es solo estarnos moviendo, es alimentarnos, es progresar como sociedad. La segunda ola es con la revolución industrial. Entonces, cambiamos toda esa mano de obra, toda esa cosa pesada por una cosa más automatizada. Y la tercera ola llega con los medios de comunicación masificándose. O sea, antes en la revolución industrial llega la imprenta y una o dos personas tenían el poder de poder decir como, ah, ok, esta es la información que existe, esto es lo que conocemos y ya. Pero eran muy pocas personas. Con la tercera ola contamos el hecho de que se masifican los medios, se masifican los puntos de vista. Ahora no es los medios hablándole a la gente, es gente hablándose con gente. O sea, uno se mete a cualquier lugar del internet y alguien tiene una opinión, alguien vio algo diferente, a alguien no le parece, a alguien sí le parece, etcétera. Y hablamos también de que, pues, la información es poder. Entonces, eh, la información es poder, pero es dependiendo de cómo la utilices, porque, pues, tener información en sí no hace ninguna diferencia. O sea, si yo tengo un montón de periódicos en mi casa que se están ahí poniendo, no hacen absolutamente nada. Es el hecho de cómo tú reúnes la información, generas más información a partir de eso y tomas decisiones con esa información, con esa dicha información. Y esto puede ser hecho para el bien o para el mal, ¿no? O sea, lo hemos visto en muchísimas ocasiones que la gente toma información y la distorsiona para su propio beneficio, ya sea, por ejemplo, político, para su beneficio laboral, puede ser dentro de las empresas, ¿no? Esta empresa está haciendo esto y nos robó esta cosa, entonces nosotros hay que hacer esto, eso también funciona con lo mismo. Entonces es lo que tú hagas con cierta información y cuáles son los pasos firmes que tú utilices a partir de eso. Y ya por último, el último tema que vimos es lo de la fórmula que sigue presente y se sigue repitiendo. Em, Muchas veces se ha dicho que los libros de Orwell, estos dos aunque sea, siguen siendo vigentes y la gente los sigue citando. Creo que fue el del que nos contó que cuando estábamos en elecciones lo llegaron a citar hasta dentro de las elecciones mexicanas, ¿no? Que alguien de repente lo mencionó y es una cosa así de, ok, todos estamos al tanto de que esto es una cosa, ¿no? O sea, no es una locura de que nada más. Estos libros se escriben hace casi ya 80 años y seguimos viendo gobiernos, sobre todo yo lo ligué mucho con gobiernos en Latinoamérica porque es lo más cercano a nosotros que tienen esta cosa tan mágica de que pues la sociedad sigue para donde van. Y aquí el ejemplo que utilicé fue el caso de Venezuela, de Chávez. O sea, llega, y lo vimos además así cuadro por cuadro, igualito, ¿no? O sea, llega Hugo Chávez diciendo que él tuvo un sueño porque Simón Bolívar, que era el que venía antes de él, que en el libro es igualito, hay un cerdo mayor que dice, nosotros podríamos tener una mejor vida, y entonces de ahí sale un cerdo que dice, yo voy a seguir ese camino, o sea, igualito lo mismo. Y vimos igualito cómo funcionaba el tema de las traiciones, o sea, dentro del caso de Venezuela, la traición a la nación se volvió una cosa en la que, por ejemplo, cuando alguien levantaba la voz de algo que no estaban de acuerdo, eso era una traición. Entonces la lealtad a la nación se transforma, se transforma muchísimo también el tema económico, quienes tienen más recursos que otros. La frase que comentamos mucho durante el curso fue lo de muchos animales, los animales son iguales, esa era la frase original,
pero después la cambian, ¿no? Pero unos animales son más iguales que otros. Entonces, no solo lo vimos con el caso de Venezuela, en la misma clase platicamos, por ejemplo, Elder nos contó un poquito también de lo que él ha visto. O sea, hablamos muchísimo de cómo no es nada más este caso, o sea, puede ser el caso de Cuba, puede ser el caso de Venezuela, puede ser el caso de muchísimos lugares que además siguen saliendo, sobre todo hoy en día que estamos pasando del péndulo de haber sido de derecha por mucho tiempo como Latinoamérica, ahora estamos tratando de ir a la izquierda, como en busca de esa razón de decir, es que esto no ha funcionado, entonces vámonos para acá. Pero ya ha pasado muchísimas veces. Y platicamos cómo en Latinoamérica al menos el ser de derecha o ser de izquierda realmente no tiene un significado en sí. O sea, un, un, eh, un gobernador podría decir que es de derecha hoy y al día siguiente, si tiene más probabilidad de ganar con el equipo de izquierda, se pasaría y los ideales cambian, pero es que no están tan puestos como en Estados Unidos, por ejemplo. Y ya como último punto de ese día, fue como revisar que pues las mismas figuras que se supone que están luchando contra la corrupción, contra todas estas cosas malas que nos están diciendo de todos los gobiernos que hay, son las personas que luego se terminan corrompiendo por el mismo poder que ellos cargan, ¿no? O sea, y aquí también lo humanizamos muchísimo porque pues nadie que tenga esa cantidad de poder podría nada más decir, o sea, sería muy difícil que nadie se corrompa teniendo tanto poder, ¿no? Sería lo ideal, porque entonces podríamos tener decisiones no basadas en el beneficio que le podría dar a la persona, pero al final del día somos humanos y eso es lo que sucede. Y como última mensaje que les había dicho es que esto va a seguir sucediendo, o sea, nosotros seguimos siendo humanos y ya, y qué mejor demostración de que esto va a seguir sucediendo que un libro que se escribió hace 80 años siga siendo la receta para que hoy en día se esté dando. Pero entonces que nuestra responsabilidad es, pues, por ejemplo, el que nosotros estemos tomando este curso, el que estemos tomando conciencia, el que a partir de esto, por ejemplo, uno lea una noticia y diga, ah, mira, esto es tal cual lo que pasó en esta cosa, entonces estoy viendo que están siguiendo una fórmula, entonces esto ya no me parece, o tal vez sí me puede parecer. El usar la fórmula de esto no significa que sea algo malo, es lo que estaba diciendo de la información. No es el tener la información, es cómo la utilizas y para qué. Entonces, si alguien está utilizando ciertas técnicas que están en el libro, pero con un fin bueno, o que al menos a mí me parece bueno, pues entonces realmente no significa que todo hay que tacharlo, ¿no? Y bueno, eh, ese era el resumen y le quería dar chance a la actividad final. No es una actividad difícil, pero es porque quiero saber un poco, pues, qué pensaron. Lo he ido viendo poco a poco, pero lo voy a hacer de una manera que no requiere que, por ejemplo, lo tengan que decir, porque además vi que a muchos les gustó más escribirlo en el chat también. No sé si conocen esta aplicación, pero se llama Menti. Y la idea es que les voy a pasar el código por el chat y pueden entrar al código. Y la idea de esto es que pueden escribir un poquito de qué fue lo que les pareció el curso, qué fue lo que más les quedó, hasta cosas que por ejemplo no les hayan gustado. O sea, parte de todo lo que estamos explicando aquí es que también nosotros tenemos que darle una voz a las cosas que nos gustan, a las cosas que no, y poder explicar por qué. Entonces les invito a que, por ejemplo, si algo no les gustó, pongan no me gustó, pero que pongan por qué, no nada más no me gustó. O si me gustó, lo mismo, por qué sí me gustó. Que pongan, por ejemplo, alguna de las teorías que les haya gustado más. O sea, por ejemplo, hablamos desde el existencialismo hasta las olas de poder. Hablamos de muchísimas cosas, entonces esto es un poco para que lo podamos platicar, o sea, que de aquí salga una nueva conversación de que una vez viendo qué fue lo que le gustó a las otras personas, nosotros también podamos. Entonces, mi idea era ponerles musiquita como para que se inspiren unos 5 minutos y ya después leer las respuestas. Entonces, voy a dejar de compartir un segundo para poderles compartir música. Y les doy 5 minutitos porque la idea es que lo podamos platicar, ¿no? Yo igual voy a escribir el mío.
Listo. ¿Alguien está todavía escribiendo el suyo para esperarlos o ya son todos? Nada más para saber. Pueden poner su manita arriba si todavía les falta y si no podemos seguir. A mí lo que me gustaría es, pues escribieron sus observaciones. Si hay alguno que le gustaría, por ejemplo, leer su observación y también contarnos un poquito, o sea, como profundizar acerca de ella, creo que eso estaría padre para como nuestra actividad de cierre y, y lo, y lo platicamos. Yo podría comenzar con la mía. eh, sí, la mía es la de aquí abajo, por ejemplo. Me gustó poder observar sus puntos de vista como maestros que están día con día con estudiantes sobre estos temas y escuchar cómo los están abordando en clase para hacer que sus chicos se informen. Creo que de las cosas que yo más disfruté de escucharlos a ustedes era cómo la plática se tornaba en, ok, ¿cómo hacemos que esto le llegue a nuestros chicos, ¿no? Sin además hacer como que, sin nosotros estar poniéndoles en la cara qué es lo que deberían de estar pensando o cuáles son las acciones que deberían de estar tomando, sino ayudarlos a que tomen sus propias decisiones sin que se vea sesgado por lo que yo como profesor pienso. Esas fueron de las cosas que a mí más se me quedaron porque me gusta ver que pues están como maestros tomando en cuenta ese tipo de cosas para las nuevas generaciones, ¿no? No es nada más el tema de, pues esto es lo que dice el libro y por lo que lo dice el libro, entonces es lo que vamos a hacer, o porque esto fue lo que se me mandó en el sílabus, es lo que vamos a ver. O sea, entiendo que dentro de ciertas cosas, pues sí, tenemos que hacer lo que dice el sílabus, ¿no? No podemos salirnos de las cosas, pero me encantó poderlos ver aquí, ver cuáles eran las cosas que, por ejemplo, tal vez les llamaban la atención que tal vez no sabían cómo explicárselo a sus alumnos o que ya se las habían tratado de explicar y que lo están tratando de llevar al día a día, ¿no? En algún momento fue este ejemplo que di de decir como, ah, ok, ¿me gustó la película o no me gustó la película? No me gustó la película. ¿Por qué? No sé. Y decir, no, pero dime por qué, ¿no? O sea, empezar a generar como esa conciencia de yo tengo que tener una opinión sobre, o sea, si no es de todo, de la mayoría de las cosas. Porque luego, pues hay gente que te dice, es que yo no tengo opiniones de las cosas. Y es como, ¿cómo crees? ¿Cómo no vas a tener opinión de las cosas que te están sucediendo? ¿Te parecen bien o te parecen mal? O sea, todo eso para mí fue, yo creo que lo más valioso y de lo que yo me llevo de aquí, el haberlos escuchado a ustedes como profesores, ver qué de todo lo que platicamos es lo que les parece lo más importante, ¿no? ¿Alguien que quiera compartir el suyo y que nos cuente un poquito? Carmita. Hola. Bueno, el mío es el que dice, me gustó haber tomado como base a Orwell para analizar temas como la libertad, el uso de la información, el lenguaje y el poder, aterrizándolo en contextos diversos. Fue un espacio ameno y agradable. Este, pues la verdad es que yo había como leído en algún momento, me parece que Rebelión en la Granja, cuando estaba creo que en la preparatoria, y la verdad es que no, como que no le presté tanta atención. De hecho, había muchas cosas de las que no me acordaba. Entonces, el espacio me sirvió como para retomar los libros ya con mucha más atención y también un poco para poder compartirlo, ¿no? O sea, porque eso es algo que me he dado cuenta que me gusta hacer, ¿no? Como leer y compartir creo que es como un buen ejercicio, eso se me hace muy, muy interesante. Y también lo que más me gustó es que cuando íbamos compartiendo, lo íbamos aterrizando a diferentes contextos, ¿no? No solamente en el aula, ¿no? Y no solamente lo que sucedía dentro del libro, sino también otras cosas que iban sucediendo como a nivel social o a nivel como el contexto latinoamericano o cosas que estaban pasando en ese momento pues sí, en la vida cotidiana, entonces eso creo que hacía como muchísimo más ameno el espacio y me gustó mucho, la verdad es que siempre que íbamos a tener sesión, pues trataba de estar como al pendiente y regresaba como emocionada allá, integrarme a la sesión, entonces me gustó mucho, fue un espacio que disfruté mucho. Qué bueno, Carmita. Y sí, de acuerdo en que si hubiéramos mantenido, yo creo que la conversación en solo el libro, tal vez se hubiera vuelto un poco tedioso. A mí me gustó que hasta terminamos hablando de temas familiares, ¿no? O sea, de cómo la comunidad más cercana que tenemos es nuestra familia y cómo las mismas cosas que estábamos hablando de cosas grandes, ¿no? O sea, de hasta temas de democracia
dentro de la casa era también una de las cosas más presentes, ¿no? Y que lo podíamos ver como en nuestro pequeño mundito. Pero muchas gracias, Carmita. ¿Alfredo? Sí, gracias. A mí una de las cosas que más me gustó fueron esas reflexiones a las que nos invitabas a llegar respecto al poder, por ejemplo, porque creo que en el tema de la educación es una cosa como súper clave, ¿no? Mm, Como me hace pensar en esto de Freire, de que el chiste es que la educación tiene que ser liberadora, ¿no? Para que luego nuestros estudiantes, cuando estén como en posiciones de poder, a lo mejor, pero lo puedan ejercer de una manera diferente y no sé de esto como, o sea, como pensar en qué hubiera pasado si en la granja los animales no se hubieran corrompido, ¿no? Sí, mm. como pensar en esto, de cuáles pueden ser otras formas de ejercer el poder, de vivirlo, de denunciarlo cuando está siendo como incorrecto. O sea, todo eso me gustó mucho y trato como de llevarlo al aula. Igual. Buenísimo, sí. No, y creo que está interesante lo que te propones, ¿no? De qué hubiera pasado si no se hubieran corrompido, pero creo que, al menos en mi perspectiva, de todo lo que hemos platicado, si los cerdos no se hubieran corrompido, estoy segura de que hubiera sido otro grupo de animales. O sea, me parece que ya estamos en un punto como sociedad al menos en el que ya es casi, suena muy negativo, pero a mí me parece que no hay manera en la que no haya un grupo en el que no sea, en el que yo no haya hasta algún tipo de corrupción. O sea, siempre va a haber algo que, pues si te va a beneficiar, hasta si no es algo, no tiene que ser corrupción monetaria, o sea, puede ser hasta dando oportunidades o hasta en ciertas preferencias. Creo que, creo que somos muy volátiles, pero también lo creo y es lo que estaba diciendo hace rato que es porque se debe a que somos humanos, ¿no? Entonces no somos nada más de hierro de decir como es que nada me va a tocar y no pasa nada y nada me va a llamar más la atención que otra cosa. Al final tenemos preferencias y creo que es muy difícil, pero ese es mi, ese es mi punto de vista al respecto del libro, ¿no? O sea, ojalá tuviéramos un ejemplo de qué hubiera pasado si no se corrompe. Creo que sería una sociedad utópica, ¿no? Nos rebelamos y ahora todo es perfecto y todos nos movemos y todo no sé qué que esperemos que en algún punto eso se pueda dar, porque pues, sería lo mejor para todos, ¿no? Pero gracias, Alfredo. ¿Alguien más que nos quiera compartir su reflexión y su punto de vista? Ya es la última sesión. Si no han hablado, esta es la oportunidad. Alvin, Buenas tardes, equipo. Eh, pues yo creo que en los dos libros la parte que es común y creo que es la que George intentaba expresar era que el conocimiento de algo o el desconocimiento de algo es poder, el poder verdadero. Estoy hablando de que am, anulan a la gente prácticamente por lo que sabe o no sabe, por ujú, las habilidades que tenían ya sea los cerdos o cualquier otros animales en la el Rey León en la granja, o en la otra novela de 1900 era de que era trabajando con estas situaciones, la policía de la mente, ¿verdad? Ellos podían anticiparse a todo lo que podía ocurrir eh, y obviamente esa información les permitía tener cierta ventaja sobre cualquier otra persona que intentara hacer algo para que afectara al gobierno. mm, Creo que sí estoy de acuerdo con lo que tú dices de que llega un punto en el cual las sociedades no pueden evitar la corrupción porque a veces es intrínseca incluso en los sistemas que se han creado hasta ahora, los políticos, los educativos, los sociales. Pero lo que sí creo es de que sí se puede disminuir en gran medida si la gente crea un criterio para no permitirlos. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, digamos, vamos a poner algo así. Los japoneses les cayó la bomba atómica en el 45, en el 46, 47, los americanos los americanizaron. Aún así,
tardaron unos 25, 30 años para poder levantarse, ya en los 70 ya estaban levantados. Y yo siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si nos hubiera caído algo similar en América Latina? Y a veces yo lo que me pongo a pensar es de que a veces es un poco cultural en algunas formas y de que a veces hay muchas cosas que, ¿cómo te puedo decir? A veces en nuestros países siento yo que la ladrocracia está muy metida en los sistemas, entonces, y hay mucha violencia que no nos permite pensar en otra cosa más que sobrevivir. Y es lamentable porque es la misma situación que pasaba en las dos novelas. Mm. Am, y las pocas personas que conscientes de esa situación, pues no les permitían como que expresar su opinión porque los medios de comunicación o de alguna otra manera no los dejaban llegar a ese punto de dar a conocer la idea a los demás. Entonces siento yo que estamos en una situación como que muy controlada con las redes sociales, con todo es marketing y ese tipo de cosas. Siento que nos han, ¿cómo se puede decir? eh, Estamos muy procesados, siento yo ahora, ya no tenemos como un pensamiento verdaderamente libre, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, o sea, quien tiene el conocimiento sobre eso es el que va a tener una ventaja sobre nosotros y viceversa. Y siento que ahorita, por ejemplo, a veces las educaciones o la educación, tener educación a veces se ha hecho más un privilegio que un derecho cuando debería ser algo, digamos, intrínseco de nosotros, ¿verdad? Tener la oportunidad de tener por lo menos la suficiente educación para crear un criterio y saber que todos somos personas, que todos tenemos un derecho, que tenemos que respetar a, a los demás, que yo no te digo que va a ser 100% perfecto, pero sí podemos intentar tener una convivencia un poquito más sana, pero la verdad es que no sé en qué momento, y si lo vamos a ver en esta generación, eh, va a llegar o algo similar a eso, ¿verdad? Todo lo que comentas está muy ligado entre sí. O sea, nosotros es, nos tomaría la clase otra vez, pero fue todo el tema que estábamos platicando de que, pues, las personas que son las que generan la información, en el sentido de que son la razón por la que hay información, ¿no? O sea, está hablando, por ejemplo, de empresas, ¿no? No les conviene, y suena muy mal, pero no les conviene que tengan a una comunidad informada o una comunidad que pueda tomar sus propias decisiones, porque entonces no es lo más sencillo para ellos, para su toma de decisiones, ¿no? O sea, siempre va a ser más sencillo tener una, como pues tal cual lo poníamos en la presentación, ¿no? Siempre va a ser más sencillo tener un rebaño que medio tú digas, es para allá, y todos digan, es para allá, y entonces todos caminan para allá, y digas, no, metimos la pata, no era para allá, es para allá, entonces, ok, todos vamos para allá, sin cuestionarlo, sin criticarlo, sin absolutamente nada. Y en cierto modo sí somos, porque pues estábamos hablando de que nos hemos convertido en una sociedad pasiva. Y entonces, añadiéndole a eso, por ejemplo, el que nos empecemos a informar y empecemos a decir, yo no estoy de acuerdo con estas cosas y así, nos volvemos esa oveja negra que para al resto del rebaño, pero cuando es una, da igual, sacas a la ovejita negra y dices, no pasó nada, sigamos todos para allá y todos dicen, ¿qué pasó? Nada, ah, ok, vámonos todos para allá, ¿no? La cosa es generar como un movimiento de impacto y como generar que esta ola sea muchísimo más grande. Y eso se logra, yo estoy convencida que es a través de la educación, ¿no? O sea, por eso siempre le ponemos muchísima esperanza a las nuevas generaciones. Y es porque cada vez vemos a las generaciones un poco más despiertas y como un poco con menos miedo, ¿no? O sea, antes creo que no hubiéramos dado nuestra opinión de un tema político ni que nos dijeran, ¿no? En la oficina no se hablaba de temas políticos, no sabías a quién le iba cada quien, ni siquiera eso, en las mismas oficinas ni sabías cuánto ganaba el de al lado porque en la oficina te decían, aquí no se puede preguntar eso y tú decías, ok, no puedo preguntar cuánto gana el que hace el mismo trabajo que yo, ¿no? Y hoy en día eso se ve cambiadísimo, nada más por ver a estos chavos en las redes sociales. O sea, suben un video de 3 minutos diciendo cómo se enteraron de un nuevo candidato que no tenían idea y entonces hacen un rant de media hora hablando de eso
y dieron a conocer absolutamente todos sus puntos de vista y está abierto en internet para todo el mundo, ¿no? Aquí Ingrid nos comenta, la obra muestra cómo con el tiempo los líderes pueden volverse tan corruptos como aquellos a los que los derrotaron. Sí, totalmente, pero por eso digo que creo que el libro al final lo que nos muestra es que se vuelve siendo un círculo vicioso. Si el libro continuara, seguramente otro animal de la granja diría, no nos merecemos esto. Los ideales que estaban diciendo eran estos desde un principio. Seguiríamos dando y dando y dando y dando. O sea, y como sociedad, por eso también continúa funcionando así, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer su reflexión, que nos quiera compartir? Ya sería la última antes de darle la palabra a Elder. Última oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre. Nada, son bromas. Ninel. Sí, pues Sofi, la verdad que la lectura te abre siempre un panorama impresionante, ¿verdad? O sea, lo que tú puedes aprender a través de la misma es increíble. Y en estos libros, pues mi comentario es el que dice, me gustó cómo unos libros escritos hace tantos años, ¿verdad? Abordan temas que se dan hoy por hoy. Y de verdad atender también el impacto del tema del abordaje de la teoría del rebaño. O sea, realmente fueron puntos muy impresionantes para mí, pero más que esto, Sofi, yo te quiero felicitar. De veras, déjame decirte que admiro mucho tu profesionalismo, la capacidad que tienes, o sea, realmente ha sido muy enriquecedor el estar contigo en estas reuniones y realmente creo que fui como aquella esponjita que absorbe, de verdad, y de veras que todo eso que tú pues vas presentando y vas desarrollando, de veras lo hace a uno como soñar y seguir creando estas y enseñando, ¿verdad? Estos niveles de pensamiento a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque realmente eso les abre a ellos un panorama muy grande y a formar un criterio también. Así que muchas gracias por tu tiempo y gracias también sí, por esa manera tan especial que tienes de enseñar y de cautivar a través de lo que enseñas. Que tengas un feliz día. Ay, gracias, Ninet. No, la verdad, yo estoy muy agradecida con ustedes. O sea, este curso estuvo tan interesante porque yo, o sea, yo ponía una primera parte y ya de ahí nosotros platicábamos y sacábamos el resto de las cosas. O sea, si no hubiera habido reflexión de parte de ustedes y me contaran pues todo lo que ustedes ven día a día como maestros y como personas, porque pasamos más allá de nada más ser, o sea, pasamos más allá de ser maestros, la presentación hubiera durado media hora, ¿no? Entonces yo les agradezco porque pues sé que esto ya es fuera del horario de cuando ya ustedes pues ya están en sus casas, por lo que veo, o sea, cada vez, hubo una vez que creo que alguien estaba manejando, o sea, agradecerles muchísimo el estar abiertos a eso y pues dar el esfuerzo de querer pues aprender algo nuevo hasta en las cosas que tal vez no estamos de acuerdo, ¿no? Porque yo, si algo tengo claro es que de todo lo que yo dije, pues no todo tiene que ser lo que uno cree, ¿no? Esto es lo que yo veo, esto es como yo conecto el libro con ciertas cosas que observo, pero parte interesante fue justo decir como, yo veía esto de esta manera y que la observáramos y la viéramos. Entonces, muchas gracias por tus palabras, Ninet. Y listo, Elder. No, Ya ese fue el tiempo de nuestra última reflexión. totalmente. Gracias, Sofi. Gracias, Ninet. Gracias todos realmente por el esfuerzo, porque al final es eso, ¿verdad? Hace poco, platicando acerca de lo que hacemos dentro de Fundación, pues somos un pilar fundamental de un grupo, que es el Grupo Salinas, y lo que nos decía en alguna oportunidad don Ricardo era, lo que yo quiero es cambiar cultura, y eso es precisamente, ¿verdad? El cambio de cultura por medio de la educación, por medio de la reflexión, podemos estar de acuerdo o no, y eso se vale. No sé si me explico, es decir, eso es lo rico de hablar en ambientes controlados, en ambientes seguros como este, que es lo que vamos a tratar de seguir haciendo y por supuesto vamos a seguir invitando a Sofía. Yo sé que ahora, antes les quiero contar una cosa, Sofía empezó
colaborando con nosotros desde México, pero ahora Sí. se fue muy lejos, Ujú. ¿verdad? Y con muchas más ocupaciones, así que Sofía, de verdad, hago patente el agradecimiento en nombre de la Fundación, en nombre de cada uno de los que asistieron a este círculo de reflexión, nuestro primer círculo de reflexión de la libertad a través de los ojos de Orwell en este caso. Y pues a ustedes muchas gracias por su tiempo, dedicación, esfuerzo y lo más importante, por el cambio que hacen cada día en los alumnos y pues el cambio que hacemos en nuestra vida. Así que pues muchísimas gracias y espero verlos en una próxima. Gracias, Elder. Saludos desde Guatemala y estamos ahí siempre pues dispuestos a aprovechar las oportunidades que nos da Fundación de México para capacitarnos y seguir ampliando nuestros horizontes. Que Por tengan un supuesto. feliz día. Gracias igualmente. Gracias, Sofi. Gracias a Gracias a todos. todos. Muchas Gracias. gracias, Sofi, Elder. Tengan lindo día. Bye. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Chau.